Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro virtual donde abordaremos la enfermedad injerto contrarreceptor, la EICR, una de las principales complicaciones tras el trasplante de células madre hematopoyéticas o lo que se conoce como trasplante de médula ósea. Antes de nada, agradecer a las personas que estáis viendo este encuentro virtual que estamos grabando para su posterior difusión. En torno a la EICR, realmente existe mucho desconocimiento en torno a esta enfermedad y sobre todo mucha desinformación. Y por eso hoy estamos aquí para formarnos de primera mano de profesionales del campo de la hematología. Hoy queremos agradecer la colaboración de la doctora Carmen Albo, hematóloga y jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro en Vigo, quien nos formará sobre esta patología y su manejo. Así que nada, cuando quieras, Carmen, damos inicio a la sesión. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Como iremos viendo a lo largo de la charla, efectivamente tienes mucha razón, es un área muy desconocida. A veces tienen los pacientes muchas dudas sobre cuál es el mejor tratamiento, sobre cuáles son las complicaciones, les decimos qué grado es y no lo entienden muy bien. Entonces, bueno, yo creo que estas actividades formativas son necesarias, pero también quiero decir que no hace mucho se hizo una encuesta sobre el tratamiento y la profilaxis y el seguimiento de esta enfermedad entre los hospitales que tratamos este tipo de complicación, y realmente tampoco hay unos estándares definidos y muchas veces el tratamiento se basa en la experiencia que tiene cada hospital con los fármacos o las modalidades de tratamiento que se pueden utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar ya definiendo lo que es la enfermedad de injerto contrarreceptor. Todos sabemos que tenemos un sistema inmunológico que nos defiende de infecciones, inflamaciones crónicas, tumores y demás, ¿verdad? Que son fundamentalmente esos linfocitos T que van a reconocer como extraño pues esos virus, esas bacterias, esas células tumorales diferentes, y que van a intentar destruirlas. Lo que pasa en el trasplante alogénico es que cuando nosotros infundimos las células progenitoras, estas prenden en la médula, ¿verdad? Y van a dar lugar a una médula nueva que no va a tener enfermedad, pero también van a dar lugar a un sistema inmunológico nuevo, que no es el del propio receptor, sino que es el del donante. Y esos linfocitos T del donante pueden no reconocer como propio los órganos a los que se van a ir desplazando y van a atacar a esos tejidos sanos del receptor. Es, por tanto, una afectación autoinmune, como puede ser un lupus o una artritis reumatoide, y que puede ser multiorgánica. Es potencialmente mortal, aunque la mortalidad está descendiendo debido a la mejor prevención y a los mejores tratamientos que tenemos, de los que disponemos en este momento, pero sigue siendo la principal causa de complicaciones y de mortalidad del trasplante. Los estudios indican que la incidencia de la enfermedad de injerto contrarreceptor aguda ha disminuido, posiblemente por un mejor conocimiento del mecanismo por el que se produce este tipo de afectación y por el uso de tratamientos en prevención más eficaces. Sin embargo, en el caso de la forma crónica, la incidencia continúa aumentando, lo que probablemente se debe a que hacemos trasplantes en pacientes de mayor edad, de que usamos cada vez más donantes alternativos, cada vez los pacientes tienen menos hermanos y por lo tanto tenemos que recurrir con más frecuencia a donantes no emparentados, a donantes haploidénticos o a donantes con diferencias HLA. Y luego también sabemos que hay mayor incidencia de enfermedad de injerto contrarreceptor cuando utilizamos como fuente de progenitores la sangre periférica que la médula ósea.
y también es más difícil definir los tipos de enfermedad de injerto contrarreceptor. Cuando utilizábamos médula ósea teníamos una enfermedad de injerto contrarreceptor aguda clásica con signos y síntomas característicos de la forma aguda y que además aparecía antes del día más 100 después de la infusión de los progenitores. Y teníamos una forma clásica de enfermedad de injerto contrarreceptor crónica que aparecía después del día más 100 de la infusión de los progenitores y que también tenía características diagnósticas diferentes. Pero cada vez con más frecuencia, sobre todo debido al uso de los progenitores de sangre periférica, tenemos enfermedades de injerto contrarreceptor agudas persistentes o recurrentes o de inicio tardío, aunque siguen manteniendo esas características de enfermedad de injerto contrarreceptor aguda que luego veremos, y tenemos síndromes de solapamiento, es decir, en aquellos en los que coexisten características de formas agudas y formas crónicas, independientemente del momento del trasplante en el que aparezca. Por eso me voy a referir a partir de ahora en general a enfermedad de injerto contrarreceptor, porque el tratamiento también es muy similar en las formas agudas y en las formas crónicas, ¿vale? En cuanto a la incidencia, bueno, pues ya lo comentamos, la enfermedad de injerto contrarreceptor aguda sí que está disminuyendo, aunque hay series que todavía dicen que podemos tener una enfermedad de injerto contrarreceptor aguda entre el 10 y el 70%. Pero es verdad que las formas graves están en torno a un 20% si utilizamos donantes HLA familiares y un 35% si utilizamos donantes no emparentados o haploidénticos. En cambio, como decíamos, la incidencia de la enfermedad de injerto contrarreceptor crónica sigue aumentando, llegando hasta el 70% de los trasplantes realizados, aunque es verdad que las formas graves o extensas están en torno al 40%. Los factores de riesgo ya hemos comentado algunos: el uso de sangre periférica como fuente de progenitores, el uso de donantes mujeres con receptores varones, las diferencias HLA, la edad tanto del donante como del receptor, cuanto más mayores, más riesgo. La enfermedad de base es más frecuente en leucemias tanto agudas como crónicas, aunque la amiloide crónica ahora cada vez se trasplanta menos. El mal cumplimiento del tratamiento de la profilaxis, y esto depende directamente del paciente, es decir, el tratamiento preventivo que damos frente a la enfermedad de injerto contrarreceptor. Es muy importante tomar todas las dosis, tomárselas a sus horas, tomárselas o no con comida según esté o no indicado, ¿vale? Y esto depende solo y únicamente del receptor. La serología del citomegalovirus. Sabemos que este virus del que os hablamos muchísimo, que es muy importante en el post-trasplante, sobre todo porque hay un alto riesgo de reactivación. Cuando utilizamos donantes que son citomegalovirus positivos con receptores que son citomegalovirus negativo, hay un mayor riesgo de enfermedad de injerto contrarreceptor. Y también cuando aparece la infección después o la reactivación después del trasplante, ese entorno inflamatorio que favorece la infección también aumenta el riesgo de que aparezca enfermedad de injerto contrarreceptor. Y en el caso de la enfermedad de injerto contrarreceptor crónica, hay más riesgo si ya hubo una enfermedad de injerto contrarreceptor aguda previa, sobre todo si esta ha sido de grado 3 o 4, ¿vale? En cuanto a las manifestaciones clínicas, la forma aguda clásica suele ser más predecible, su aparición es en general cuando empiezan a prender esos progenitores en torno a los días 15 a 20 del trasplante, aunque se han descrito formas hiperagudas desde el día más 5, y también suele afectar a piel y mucosas, al hígado o al intestino. Puede aparecer en otros órganos, pero es mucho más raro. Aunque, como decíamos, son cada vez más frecuentes formas tardías o el solapamiento de formas agudas y crónicas. En las formas agudas clásicas, cuando se utilizaba médula ósea,
el orden de aparición también era muy característico. Era muy raro que hubiese afectación de hígado si no había previamente afectación de la piel, o sea, era piel, hígado, intestino. Sin embargo, con el uso de progenitores de sangre periférica, vemos con frecuencia formas aisladas hepáticas o intestinales sin afectación cutánea o aparición en distinto orden. Y en las formas de enfermedad de injerto contrarreceptor crónica se puede afectar prácticamente cualquier órgano. Como vemos en esta diapositiva, lo más frecuente, más del 90% si utilizamos sangre periférica, es la piel y mucosas, pero también tenemos afectación hepática, más del 50% ocular, digestiva, musculoesquelética, pulmonar, geniturinaria, sobre todo en mujeres, y en general la afectación también es mayor, como veis, con sangre periférica, aunque hay en algunas formas como las digestivas y las pulmonares que son más frecuentes con médula ósea. Perdón, que me he saltado una diapositiva, ¿vale? ¿Cómo vamos a diferenciar las formas agudas y crónicas? Pues una era el tiempo de aparición, aunque cada vez, como decimos, es menos previsible, y es fundamentalmente por los signos o síntomas que aparecen. Es decir, hay formas de enfermedad de injerto contrarreceptor crónica, como iremos viendo, que son muy características y que son diferentes a las que aparecen en la enfermedad de injerto contrarreceptor aguda. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, que como vimos son las más frecuentes, pues son muy características la aparición como de granitos que pueden ser o no sobreelevados. Podemos notar la piel lisa pero un enrojecimiento, o podemos ya ver como formación de granitos. Es muy característico que afecten a palmas y plantas, y esto también puede ser útil para diferenciarlo pues, de otras afectaciones por fármacos que pueden ser similares y que suelen respetar palmas y plantas. Es muy característica la aparición detrás de las orejas, en la nuca, en las mejillas, en el cuello, en la cara interna de los músculos, y generalmente, sobre todo cuando están apareciendo, suelen picar. Aquí vemos formas muy características, ¿no?, de enfermedad de injerto contrarreceptor aguda cutánea. Sin tratamiento, o a veces porque responde mal a pesar de él, se pueden extender y hacerse confluyentes, y ya vemos pues como placas, ¿vale?, que van afectando a más superficie corporal. Y formas ya más graves, se pueden formar ampollas que pueden además pues luego desaparecer y verse como erosiones, y pueden afectar a mucosas, donde vamos a ver mucho enrojecimiento de la mucosa, erosiones, úlceras, lesiones blanquecinas que son liquenoides y que además pueden llegar a ser muy dolorosas. En cambio, en la zona crónica, en la forma crónica de la afectación cutánea es mucho más característica y son además diagnósticas por sí mismos de enfermedad de injerto contrarreceptor. La poiquilodermia, que como veis se parece bastante, pero aquí a lo mejor no lo distinguís muy bien, pero hay entre el enrojecimiento hay zonas de hipopigmentación y zonas de hiperpigmentación cutánea. El líquen plano, que serían estas formaciones ya más blanquecinas, ¿verdad?, alrededor de zonas enrojecidas. Los cambios escleróticos, en los que ya no vamos a poder pellizcar la piel porque está fibrosada, el líquen escleroso, y son muy características, pero no son diagnósticas. Tendríamos que recurrir a una biopsia para decir que realmente es una enfermedad de injerto contrarreceptor crónica, la despigmentación de la piel y lo que decíamos antes, esas pápulas enrojecidas pero que ya tienen descamación. Y a nivel de las mucosas es diagnóstico y muy característico el líquen plano, que como lo veíamos en la piel son esas formaciones blanquecinas que dan lugar, que dan una imagen como de ajedrezado, ¿vale? Y luego también son muy características, pero no diagnósticas, el que haya una atrofia de la mucosa, que se formen pseudomembranas, que luego veremos mejor en las formas digestivas, o que aparezcan úlceras.
En cuanto a las formas digestivas, en la enfermedad de injerto contrarreceptor aguda el diagnóstico es fundamentalmente clínico, y en las formas que afecten a la parte proximal, que es sobre todo el estómago, lo que vamos a ver es una importante pérdida de apetito, la aparición de náuseas o vómitos o la intolerancia a determinados alimentos. Y en las formas distales ya aparece diarrea, que puede ser más o menos intensa, dependiendo del grado de afectación, dolor cólico tipo retortijones o la aparición de sangre fresca en heces, lo que conocemos como rectorragia. Y en las formas crónicas son diagnósticas por sí mismas la aparición de membranas. Aquí vemos, bueno, se ve un poquito regular, pero veis esta zona blanquecina, que son membranas que no darían en esta fase ningún tipo de clínica, pero que en formas más avanzadas, las veis aquí, y ya sí que dan lugar, igual que los estrechamientos, es decir, la aparición de estenosis en el esófago, que dificultan la deglución de alimentos, tanto sólidos como líquidos. Y son característicos, pero no diagnósticos, la aparición a nivel distal, como veíamos en las formas agudas, de diarrea, dolor cólico o hemorragia digestiva. En cuanto a las manifestaciones hepáticas, es también un diagnóstico clínico, porque lo que vamos a ver es en los análisis un aumento fundamentalmente de bilirrubina y fosfatasa alcalina. Pero cuando aparecen en formas crónicas, sobre todo cuando ya hemos retirado la inmunosupresión, bien sea forma aguda o crónica, pero fundamentalmente crónica, como decía, también pueden aumentar, y a veces de forma importante, las transaminasas, ¿vale? Luego tenemos las manifestaciones oculares, que son poco frecuentes en las formas agudas, son más frecuentes en las formas crónicas, pero sí que puede haber como una conjuntivitis e incluso la aparición de lo que se llaman derrames conjuntivales, que veis como una hemorragia en la conjuntiva, ¿vale? Son formas raras en las formas agudas, pero sí que son muy características en las crónicas, aunque nunca son diagnósticas, ¿vale? Puede ser una presentación única, aunque no es frecuente, en general se asocian a otras presentaciones de enfermedad de injerto contrarreceptor crónico, y es muy característico el ojo seco, que nos lo decís muchos, que notáis como que lacrimea menos, que notáis como arenillas y demás. Pueden aparecer úlceras corneales, que las vemos aquí, y pueden ser no solo porque no tengamos lágrima y entonces al lagrimar menos se forma una úlcera, sino porque con la enfermedad de injerto contrarreceptor se pueden afectar también los nervios y la vasculatura, y entonces puede haber menor riesgo o menor movilidad de los párpados, ¿vale? Y es muy característico, cuando luego lo ven los oftalmólogos, que se tiñen con fluoresceína. Estas úlceras dan lugar a muchísimo dolor y es lo que se conoce como queratopatía, ¿vale? Pues porque pueden afectar no solo a la conjuntiva, sino ya más profundamente a la córnea. Otras manifestaciones, como decíamos, la enfermedad de injerto contrarreceptor crónica puede afectar a cualquier órgano, entonces es muy característica, pero no diagnóstica, la afectación de las uñas, formándose estrías, vemos que las uñas se rompen con facilidad o incluso que se pierden. A nivel del cuero cabelludo es muy característico también, pero no diagnóstico, la alopecia. Cuando se va produciendo una atrofia de la piel, se produce también una atrofia de los folículos pilosos y perdemos el pelo. A nivel genital son diagnósticas el líquen plano, que lo veríamos igual que se veía en la boca, el líquen escleroso cuando ya se va formando fibrosis. En las mujeres son características las estenosis vaginales, que deben de tratar los ginecólogos, y en los varones las esterosis uretrales, que tratarían los urólogos. Y son características, pero no diagnósticas, al igual que en cualquier otra mucosa, la aparición de erosiones, fisuras o úlceras. En el pulmón, para el diagnóstico, siempre vamos a necesitar una biopsia. Es diagnóstica la bronquiolitis obliterante, pero como vemos aquí necesita biopsia, y es característica, pero no diagnóstica, la aparición en TAC de atrapamiento aéreo, es decir, vamos a ver un pulmón muchísimo más negro porque se forman
se unen los alveolos y hay más aire dentro de ellos, ¿vale? O la formación de dilataciones bronquiales donde se acumula moco, que son lo que se llaman bronquiectasias. Pero luego, como veremos, esto no es diagnóstico porque puede aparecer en otras enfermedades, ¿vale? A nivel del aparato locomotor, son diagnóstica la aparición de fascitis. Las fascias son las membranas que recubren a los músculos. Cuando estas membranas se inflaman y a veces también se atrofian, es muy característico de la enfermedad de injerto contrarreceptor crónico. Y lo vemos porque, además de que puede haber enrojecimiento y dolor, la piel también, a pesar de que la afectación es del músculo, está como estriada, ¿vale? Es también diagnóstica la rigidez y la contractura de las articulaciones, también por atrofia, y es característica, pero no diagnóstica, la propia inflamación del músculo, bien sea local, una miositis local, o general, una polimiositis. Aquí sí que vamos a necesitar una biopsia para ver los cambios característicos en anatomía patológica de la enfermedad de injerto contrarreceptor. Y luego a nivel hematológico, que también pueden aparecer en la enfermedad de injerto contrarreceptor aguda, podemos ver afectación de cualquiera de las series del hemograma, o sea, pueden bajar tanto los glóbulos blancos, los neutrófilos, como la hemoglobina, como las plaquetas, aunque lo más característico es la trombopenia, el descenso de las plaquetas. Entonces, ya como íbamos adelantando, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? En general, en la enfermedad de injerto contrarreceptor aguda lo vamos a hacer por la clínica. Cuando vamos viendo aparecer pues, esas afectaciones cutáneas, la diarrea, que reaparecen náuseas y vómitos después de haber pasado ya la quimioterapia. Bueno, porque los hallazgos de la biopsia también suelen ser más leves e inespecíficos. Aunque, bueno, cuando esta se alarga, cuando es persistente, puede ser interesante tener una biopsia, sobre todo para luego ver diferencias, ¿vale? O si también sospechamos que puede estar interfiriendo otra enfermedad. En el caso de la enfermedad de injerto contrarreceptor, pues el realizar la biopsia es más importante y es obligado, además, cuando solo existen manifestaciones clínicas características, pero no diagnósticas, cuando existe la posibilidad de que los mismos síntomas se deban a otra causa o se esté sumando otra causa, aunque también haya enfermedad de injerto contrarreceptor, cuando solo hay afectación de órganos internos, por ejemplo, solo hay afectación hepática, pues es importante hacer una biopsia. Cuando hay enfermedades previas que pueden hacer más difícil el diagnóstico, lo que comentábamos. Si nosotros trasplantamos a una persona que ya tuviese una enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve, porque si es grave no se va a trasplantar, pero si es leve sí, y ya pudiese tener bronquiectasias, la aparición de bronquiectasias en el TAC, no nos va a diferenciar si eso es una enfermedad de injerto contrarreceptor o si es de su enfermedad previa, ¿vale? Entonces es necesario hacer una biopsia. Y luego es importante, porque a veces proponemos hacer una biopsia cuando ya lleváis un tiempo de evolución y nos decís, bueno, ¿y por qué no se pudo haber hecho antes? Bueno, es importante también el momento. A veces la biopsia puede ser negativa, aun siendo una enfermedad de injerto contrarreceptor, porque se haya realizado muy precozmente. Cuando hacemos, y también puede ser negativa, a pesar de que exista, cuando si hacemos, por ejemplo, una biopsia cutánea, es una muestra insuficiente o no alcanzamos un grosor necesario, porque en la piel los cambios en la epidermis son menos característicos que los que hay en la dermis. O pasa lo mismo en el tubo digestivo, ¿vale? Si nos quedamos en una biopsia muy superficial, sabéis que se forman criptas y podemos no estar viendo lo que pasa en el fondo de la cripta. En cuanto al diagnóstico diferencial, bueno, pues lo que decíamos, si aparece una diarrea, también tenemos que descartar otras causas, es decir,
infecciones por citomegalovirus, por rotavirus o por norovirus, ahora tan de moda, pero que en el paciente trasplantado ya lo conocíamos hace tiempo, pues pueden dar síntomas intestinales muy parecidos a la enfermedad de injerto contrarreceptor. Y el citomegalovirus puede afectar al mismo tiempo también al hígado. Hay otro tipo de virus herpes, como el herpes 6 o el herpes 7, que pueden dar reacciones cutáneas similares a la enfermedad de injerto contrarreceptor. También algunos fármacos, como el allopurinol, que utilizamos tanto para bajar el ácido úrico, o incluso inmunosupresores, también pueden dar reacciones cutáneas. El Cetrin, que utilizamos mucho en la profilaxis de la infección por neumocistis, también da muchas reacciones cutáneas. O la propia recuperación de los leucocitos, cuando se produce el prendimiento de las células, cuando decimos están prendiendo las células, también pueden aparecer lesiones cutáneas. El micofenolato, que también es uno de los inmunosupresores que utilizamos tanto para la prevención como para el tratamiento de la enfermedad de injerto contrarreceptor, puede dar una clínica más que intestinal, es digestiva alta, es decir, náuseas, vómitos, aunque a veces también puede dar retortijones, ¿vale? Y que puede hacernos dudar si hay o no una enfermedad de injerto contrarreceptor. Cuando hay sospecha de enfermedad de injerto contrarreceptor hepática, también es necesario descartar otras hepatitis virales, como una reactivación, si ya se ha pasado previamente de una hepatitis B o C, lo que decía el citomegalovirus, la toxicidad por medicamentos, sobre todo el tratamiento que damos para la prevención de las infecciones por hongos, el posaconazol, que lo tomáis muchísimos, o voriconazol, itraconazol, pueden alterar las enzimas hepáticas e incluso los propios inmunosupresores, ¿vale? Y luego, bueno, de esto voy a hablar poquito porque a vosotros os interesa menos, pero sí que es verdad que a veces ponemos en el informe, pues tiene un grado 2 agudo por la escala MAGIC y demás. La escala MAGIC es la que más se utiliza en la enfermedad de injerto contra receptor agudo y la del Instituto del Cáncer en la forma crónica, ¿vale? Entonces, lo único que quiero decir sobre esto es que lo que medimos con el grado es el número de órganos afectos y la extensión dentro de los mismos o la alteración analítica dentro de los mismos, ¿vale? Y lo que vamos a ver es si la enfermedad de injerto contrarreceptor es más o menos grave y que luego nos va a venir muy bien para ver si la respuesta al tratamiento, si el tratamiento está siendo o no útil, porque puede disminuir la extensión, puede disminuir las alteraciones analíticas y por lo tanto disminuir el grado de la enfermedad, ¿vale? En cuanto al tratamiento, bueno, pues esto es lo que no tenemos tan estandarizado como querríamos, tanto los pacientes como los profesionales, ¿vale? Como os decía al principio, ya en el año 2023, o sea, no hace tanto, se realizó una encuesta a todos los centros que hacemos trasplante, a las asociaciones de pacientes y a pacientes expertos, para conocer, pues, qué era lo que hacíamos habitualmente, tanto en la prevención como en el tratamiento de la enfermedad de injerto contrarreceptor, identificar retos y, bueno, también propuestas innovadoras, ¿no? Y el documento literalmente recoge que tanto los expertos como los pacientes coinciden, bueno, una, en la necesidad de trabajar de forma colaborativa, establecer pilares básicos, reconocer la gravedad de la enfermedad y la urgencia de tratar a los pacientes y sobre todo que existe una gran insatisfacción en el arsenal terapéutico que tenemos, que tenemos que buscar más opciones de tratamiento y que esas opciones que tenemos ahora, explorarlas mejor y utilizarlas de una manera como más, bueno, saber, ¿no?, que tenemos que utilizar antes y que tenemos que utilizar después. Perdón que no me salía ahora la palabra, ¿vale? Y se identifican fundamentalmente 3 necesidades y fijaros que 2 están muy relacionadas con el tratamiento, es decir, establecer guías de tratamiento por perfil de paciente, es decir, pues si tenemos un paciente con una forma leve o una forma grave, o un paciente pues con un trasplante de un tipo haploidéntico, qué tipo de tratamiento de prevención es la más adecuada. Para esto, bueno, se
pretende pues, utilizar como punto de partida la guía que ya tienen en este momento el Grupo Español de Trasplante Hematopoyético, pero que evidentemente también presenta dudas. Y luego la otra necesidad identificada, otra de las necesidades identificadas es los mejores fármacos en profilaxis y en tratamiento y la secuencia, que era la palabra que no me salía antes, que debemos de utilizar con ellos, ¿vale? Tenemos posibilidades limitadas de tratamiento, pero también tenemos que establecer muy bien la duración del tratamiento, los efectos secundarios de cada uno, y sabemos que tenemos muy pocos tratamientos que sean eficaces cuando ya tenemos una fibrosis establecida o cuando hay afectación pulmonar o digestiva grave. Bueno, como tratamiento de primera línea, lo que acabo de decir no viene más que a reflejar esto. Desde los años 80 sigue siendo la primera línea de tratamiento, a pesar de la cantidad de efectos secundarios que tienen, los corticoides, bien sea prednisona oral o metilprednisolona endovenosa. Y como vemos, las respuestas duraderas están entre el 30 y el 50%, o sea que siendo optimistas, aún hay un 50% de pacientes que no van a responder a los corticoides. Y la mortalidad en estos casos está entre el 30 y el 35%, o sea que no es desdeñable. Asociar otros agentes, a pesar de que, como veis, las guías dicen que se podría asociar el corticoide con un inhibidor de calcineurina, que son pues bien la ciclosporina o bien el tacrolimus, los estudios en general dicen que no hay beneficio. Y lo que sí todos estamos de acuerdo en que cuando se alcanza mejoría hay que iniciar un descenso paulatino, precisamente porque son tóxicos a largo plazo. Entonces, algunos centros, precisamente para intentar reducir el uso de los corticoides, lo que proponen es añadir precozmente, luego veremos cómo se mide la respuesta, entonces no esperar tanto a medir la respuesta y añadir precozmente un tratamiento ya de segunda línea si no hay respuesta al tercer día en la forma en la forma aguda o al día a la semana en la forma crónica, si no hay respuesta a corticoides. Y luego, bueno, también es verdad que muchas veces os ofrecemos ensayos clínicos precisamente porque hay que probar nuevos tratamientos en estas indicaciones y porque evidentemente son fármacos que ya tienen un desarrollo y que parece que van mejor que otras alternativas que tenemos, ¿vale? En las formas sobre todo mucosas y cutáneas poco extensas, sobre todo cuando son grado 1, pueden ser eficaces el uso o bien de corticoides tópicos o sobre todo en las formas oculares el uso incluso de tacrolimus o de ciclosporina tópica, en gotas, en forma de colirio, vamos, ¿no? Además hay que hacer una hidratación adecuada y dar antihistamínicos si hay mucho picor. En la forma intestinal alta, que es cuando aparecen náuseas, vómitos o falta de apetito, también se han probado los corticoides orales de liberación rápida y que se absorben menos y por lo tanto tendrían menos afectación sistémica. Y en este sentido tenemos la budesonida o la beclometasona que se toman oral y si esta es la única manifestación suelen ir muy bien. Cuando se inicia una enfermedad de injerto contra el receptor crónica, pero ya tenemos al paciente con corticoides porque ya tenía una enfermedad de injerto contra el receptor aguda previa, bien podemos aumentar la dosis de corticoides, como veis, y eso es lo que decía la encuesta, no hay una pauta única, es decir, pues hay centros que aumentan la dosis de corticoide, hay otros con los resultados muy similares que lo que hacen es asociar ya un tratamiento de segunda línea. Hay otros que inician fotoaféresis, que no es más que un tratamiento de segunda línea, luego veremos un poquito lo que es la fotoaféresis. O, bueno, evidentemente, siempre que haya un ensayo clínico, pues es una de las mejores opciones que tenemos, ¿vale? ¿Cómo medimos la respuesta? Bueno, pues era un poquito lo que os decía antes. Cuando decimos que el paciente no responde a los corticoides, es decir, que es córtico refractario, bueno, en las formas agudas, cuando hay progresión en un órgano tras 3 a 5 días de tratamiento con corticoides.
cuando no hay ni siquiera una respuesta parcial, es decir, que alguno de los órganos responda a los 7 días, o cuando no hay una respuesta completa en alguno de los órganos a los 14 días. En la forma crónica siempre esperamos un poquito más, la respuesta es más lenta en las formas crónicas, y es cuando hay una progresión en cualquier órgano entre 7 y 14 días, es lo que decíamos antes, que hay centros que dicen mejor solo 7, porque si añadimos un tratamiento de segunda línea y responde, pues le estamos dando menos dosis de corticoides. Cuando también consideramos que es refractario a los corticoides, cuando con dosis bajas de corticoides tenemos una enfermedad estable después de 2 meses, o cuando esas dosis bajas somos incapaces de reducirlas, ¿vale? Y decimos que es córtico dependiente cuando sí que es verdad que responde al corticoide, pero en general cuando intentamos bajarlo, vuelven a aparecer los síntomas, sea antes o después. Y en la forma crónica lo mismo, la imposibilidad de controlar los síntomas cuando hacemos intentos de reducción separados al menos por 2 meses, ¿vale? Entonces, en estos casos, bueno, ¿qué es importante? Porque ya me iba a pasar yo a la segunda línea. Es importante saber que lo que es importante es mantener la enfermedad de injerto contra huésped controlada, aunque necesitamos más de una línea de tratamiento. ¿Y por qué? Porque por el uso de los corticoides de manera muy prolongada o porque esa enfermedad de injerto contrarreceptor no esté controlada, la mortalidad es alta por el riesgo infeccioso. La supervivencia en estos pacientes es solo de un 15% a los 4 años. ¿Por qué? Por las infecciones. El 70% van a tener infecciones graves por bacterias, van a reactivar el citomegalovirus, que sabéis que es un caballo de batalla que también tenemos después del trasplante, aunque con las nuevas prevención de la reactivación que muchos tenéis, que es el Etermovir, esto ha disminuido muchísimo, y infecciones incluso por hongos graves, perdón que esto está mal escrito, hasta en un 13% de pacientes. Tratamientos de segunda línea. Bueno, tenemos todos estos que veis aquí y hasta hace muy poquito con poca evidencia de unos sobre otros. Ahora parece que ya tenemos alguna evidencia de algunos de ellos y los podemos posicionar de otra manera, ¿vale? Pero aún así, pues no está muy claro ni el orden ni en qué tipo de pacientes van mejor unos u otros. Entonces, la elección suele basarse en la situación clínica del paciente y la afectación orgánica. Si el medicamento que le vamos a dar interacciona o no con otros fármacos que ya está tomando. La experiencia del facultativo que lo está tratando y la del hospital que lo está tratando. El coste-beneficio, aunque en general en el coste nos fijamos menos, se fijan más los farmacéuticos, ¿vale? Pero, y la disponibilidad, porque si alguno lo vamos a tener que pedir por uso compasivo y sabemos que tarda y lo queremos poner ya, pues nos vamos a ir a uno que tengamos ya disponible. Entonces, sí que es verdad que el conocimiento actual, basado en los últimos ensayos clínicos publicados, apoyan en este momento el uso fundamentalmente del ruxolitinib como tratamiento de segunda línea o bien la fotoaféresis si es una afectación cutánea. Y vamos a dejar el resto para una tercera línea. Pero bueno, seguramente hay centros que todavía no lo hacen así. Entonces, en cuanto a la fotoaféresis en lo que consiste y es un muy buen tratamiento porque produce menos inmunosupresión que otros tratamientos. Lo que pasa es que, bueno, obliga a venir al hospital, a estar ahí 2 o 3 horas conectado a una máquina y demás. Lo que se hace es con una máquina recoger los linfocitos del paciente, que son los que están produciendo esa enfermedad de injerto contrarreceptor, recogerlos,
tratarlos con una sustancia fotosensibilizante, someterlos a una luz ultravioleta y volver a introducirlos. Esto lo que hace es modificar un poquito su función, pasan a ser linfocitos más reguladores de la función inmune y disminuye su efecto contra el órgano, ¿vale? Es muy útil en la enfermedad de injerto contra huésped aguda cutánea, con respuestas mantenidas hasta el 70%, y es verdad que se suele iniciar haciendo 1 a 2 sesiones semanales, pero luego cuando hay respuesta se va espaciando y pasan a ser a veces hasta mensuales o cada 2 meses, ¿vale? Y pueden llegar a suspenderse si la respuesta es completa, y la respuesta es menor en otros órganos. Por eso, en general, en otros órganos va antes el ruxolitinib. Pero bueno, también vemos respuestas interesantes en las formas orales, en las formas de afectación articular o en formas gastrointestinales, ¿vale? Y luego es muy importante, y por eso es muy importante también el trabajo multidisciplinar, es decir, trabajar con otros especialistas y sobre todo el seguimiento por las enfermeras de práctica avanzada, es decir, enfermeras muy formadas en el trabajo con pacientes con este tipo de enfermedades, porque tanto los pacientes que pueden pues disponer de un teléfono para hablar con ellas con una accesibilidad mucho mayor que al médico, y ellas también pueden hacer un seguimiento pues de cómo va yendo la respuesta a estos tratamientos, y cuando es necesaria la derivación a otro tipo de especialistas, ¿vale? Entonces, el tratamiento de soporte es tanto tratamiento farmacológico como no farmacológico. La profilaxis infecciosa es desde luego muy importante, porque si nosotros sumamos inmunosupresión, pues vamos a tener que mantener esos antibióticos para prevenir infecciones, ¿vale? Es muy importante el manejo del dolor cuando hay formación de úlceras, tanto a nivel corneal como a nivel mucoso, y esto también lo manejan muy bien las enfermeras, aunque el médico tenga que prescribir, ellas pues hacen escalas de dolor, de afectación de calidad de vida y demás. El seguimiento de los catéteres venosos, si nos hacen falta para realizar fotoaféresis, también dependen de las enfermeras de aféresis directamente, ¿vale? Pero hay pacientes que tienen catéteres venosos, pues bien porque tengan una reducción de las inmunoglobulinas en sangre, que también son muy importantes, anticuerpos que nos defienden contra infecciones, y haya que administrarlas endovenosas en el hospital de día, pues también es importante a veces tener un catéter venoso, porque ya tenemos, después de la quimioterapia y de otros tratamientos, malos accesos venosos, y eso depende de la enfermera de práctica avanzada directamente de trasplante. Es importante el reconocimiento de complicaciones secundarias al uso de fármacos. Cuando utilizamos corticoides de forma continua, pues tenemos diabetes corticoideas, tenemos aumento de cortisol y triglicéridos, que es importante identificar primero y tratar. Tenemos complicaciones derivadas directamente de la enfermedad de injerto contrarreceptor. Como veíamos, hay formas atróficas en las cuales la movilidad se va reduciendo, y es fundamental el trabajo con fisioterapia musculoesquelética, y en las formas pulmonares con fisioterapia respiratoria. Entonces es importante tener dentro del equipo multidisciplinar fisioterapeutas, y luego la salud ocular. Son fundamentales los oftalmólogos, ¿vale? Es fundamental el apoyo psicológico, porque cuando van apareciendo complicaciones, pues también vemos que los pacientes pues se van desmoralizando. Es muy importante ver que tanto el paciente como el familiar
cuidador principal necesitan apoyo, no solo el paciente, sino también los cuidadores en este sentido. En este sentido tenemos el apoyo tanto de los psicólogos hospitalarios, como sabéis también, ya que estamos en este foro, que Asotrame ofrece apoyo psicológico, ¿vale? Y también, aunque no está recogido aquí, es muy importante el apoyo de las asistentes sociales porque, bueno, son pacientes que muchas veces dejan de trabajar, necesitan ayuda para medicaciones, necesitan ayuda para saber cómo pedir invalidez, y este apoyo también lo tenemos dentro de los equipos de asistentes sociales del hospital como dentro de los equipos de Asotrame. Y luego el apoyo, desde luego, que a veces se habla muy poco, afectivo y sexual. Es decir, que tengamos una enfermedad injerto contra el receptor crónica no quiere decir que no tengamos sexualidad, y esto también hay que abordarlo. Entonces, como conclusiones, aunque luego, bueno, seguro que siguen quedando dudas, pero bueno, tampoco nos podemos extender toda la vida, ¿vale? Decir que la enfermedad de injerto contra el receptor es una complicación muy frecuente, de hecho la más frecuente después del allotrasplante, que tiene una amplia, como hemos visto, variabilidad de manifestaciones clínicas que es necesario identificar y tratar, que los corticoides en este momento y muy a nuestro pesar siguen siendo el tratamiento de elección en primera línea, que los datos actuales sustentan el uso de la ruxolitinib como segunda línea de tratamiento, que es importante, y más que importante, fundamental, el abordaje multidisciplinar de facultativos de diferentes especialidades, farmacéuticos, enfermería, fisioterapia, psicología, asistentes sociales, bueno, todos los que hemos nombrado, ¿vale? Deben de establecerse estrategias que mejoren la calidad de vida en pacientes con estos tratamientos, y debe mejorarse el acceso y apoyar el desarrollo de nuevos tratamientos. Y yo con esto pues acabo. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias. Bueno, realmente yo sí que quería hacer una mini pregunta más bien sobre percepción, y es que si tú percibes que el grupo de pacientes como que empieza a conocer más esta enfermedad, o si pregunta más, porque a veces sí que me encuentro como que parece que todo es EICR, o sea, si estoy cansado es una derivación seguro y a lo mejor no tiene nada que ver. Como te encuentras el otro extremo que no saben ponerle nombre, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, pues es una complicación o algo que pasó después del trasplante, pero no conocen esa jerga. Entonces, ¿cuál es un poco tu percepción respecto a lo que ves con los pacientes? Bueno, yo creo que todavía hay un desconocimiento muy grande de lo que es la enfermedad de injerto contra el receptor. De hecho, yo no la he puesto aquí pero la primera necesidad que se identificaba en esta encuesta es la necesidad de información. Entonces, en este sentido, agradeceros también que le deis visibilidad, porque realmente es muy importante, ¿vale? Yo creo que sí que se está haciendo un importante papel de concienciar a los enfermos, pero muchos enfermos equivocan, o sea, confunden lo que es rechazo y lo que es enfermedad de injerto contra el receptor. Muchas veces también es culpa nuestra porque le llamamos igual y no es lo mismo. Es decir, que yo tenga un rechazo, es decir, eso quiere, o sea, que un paciente tenga un rechazo del injerto quiere decir que está perdiendo esas células del receptor, no que cuando nosotros tenemos una enfermedad de injerto contra el receptor, lo que tenemos son células del receptor del donante que nos están haciendo daño. Cuando tenemos un rechazo, las estamos perdiendo, ¿vale? Entonces, son cosas completamente, son opuestas, ¿vale? Podríamos decir así. Entonces, sí que es verdad que yo creo que la gente, lo que sí vemos es que la gente se informa más, eso sí que es cierto, y que gracias, bueno, pues a asociaciones como la vuestra tienen más acceso a esa información. Y luego creo que es muy importante los equipos multidisciplinares, y en este sentido la enfermería de práctica avanzada en trasplante, porque tienen mucha más accesibilidad que al médico. Y son gente que está muy bien formada
y que son, bueno, pues que le llaman y dicen, mire, yo me levanté hoy y me pasa esto, ¿crees que tengo que ir, que no, que si puede derivar de lo mismo? Entonces, bueno, yo creo que eso también les da a los pacientes muchísima tranquilidad. Por supuesto. Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, por formar, creo que a todas las personas que no estamos tan familiarizados con esta patología. No te robo más tiempo y Nada. nada, otra vez muchísimas gracias de parte de Sotrame. Gracias también a vosotros por todo el esfuerzo que hacéis por dar visibilidad a esta y a otros muchos aspectos del trasplante en sí. Muchas gracias. Ya,